Trevor Morrison estaba sentado solo en su ático, con el horizonte de la ciudad brillando debajo de él. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Todo lo que has construido se quemará. Sus dedos temblaron por un breve momento mientras lo leía de nuevo, tratando de encontrar alguna lógica, alguna voz familiar detrás de las crípticas palabras, pero no hubo nada. Sin remitente, ni idea, un escalofrío recorrió su espalda. Trevor estaba acostumbrado a las amenazas. Demonios, había tenido que lidiar con más de lo que le correspondía. Pero esto se sintió diferente. El silencio que siguió al mensaje fue opresivo, cargado con el peso de algo que aún no podía entender. El mundo que había pasado años construyendo estaba tambaleándose al borde y podía sentirlo, el suelo deslizándose debajo de él. Trevor lo tenía todo: dinero, poder, influencia, pero también conocía el precio. Todo imperio tenía una debilidad, un defecto que esperaba ser explotado. Había sido cuidadoso, metódico, o eso pensó. ¿Quién se atrevería a desafiarlo ahora? ¿Y por qué? El mensaje fue solo el comienzo. ¿Una advertencia? ¿Una declaración de guerra? Trevor no lo sabía, pero no podía permitirse el lujo de esperar y averiguarlo. Algo o alguien venía por él. Y la pregunta lo carcomía. ¿Era alguien de su pasado o alguien que sabía demasiado sobre el presente? Trevor Morrison había construido su imperio a partir de la nada, abriéndose paso hasta la cima del poder con fría determinación. Ahora, en la cima, era intocable, o eso creía él. Estaba en su ático. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista impresionante de la ciudad en expansión. El horizonte brillaba como diamantes, un símbolo de todo lo que Trevor había logrado. Era un rey por derecho propio, con vastos activos financieros, influencia política y una red de aliados leales que respondían ante él. Lo tenía todo: jets privados, mansiones lujosas, trajes de diseñador y una vida que muchos envidiaban. Sonrió ante el reflejo de su vida perfecta. Había seleccionado cuidadosamente cada detalle. Nadie podría tocarlo. Sus dedos tamborilearon sobre el reposabrazos de su silla de cuero. Los movimientos sutiles delataban la inquietud que ocasionalmente lo carcomía. El mundo se inclinó ante sus pies, pero Trevor sabía que no debía confiar en él por completo. Su éxito no se basó en la confianza, se basó en la manipulación, el apalancamiento y los acuerdos realizados en la sombra. Los políticos eran títeres en sus manos, fácilmente influenciables por su riqueza y sus promesas. Y luego estaba Leonor. Ella era una raza rara, inteligente, ambiciosa e innegablemente cautivadora. Había sido su amante durante años, pero era más que eso. Eleanor era la aliada más cercana de Trevor, su cómplice en casi todas las empresas ilícitas. Compartían un vínculo que iba más allá del mero afecto. Ella lo había ayudado a dar forma a su imperio, guiándolo a través de las turbias aguas del espionaje corporativo y la corrupción política. Pero Trevor tuvo cuidado de no dejarla acercarse demasiado. Incluso con toda su brillantez, Eleanor tenía tendencia a ir a hacer preguntas que Trevor aún no estaba preparado para responder. Preguntas sobre su pasado, sobre cosas que preferiría olvidar, y tenía mucho que ocultar. Debajo de las capas de riqueza y poder, debajo del deslumbrante exterior, Trevor estaba atormentado por secretos, verdades oscuras y peligrosas que tenían el potencial de desentrañar todo lo que había construido. Fueron estos secretos los que le mantuvieron despierto por las noches, los que le hicieron preguntarse si su imperio era realmente tan seguro como parecía. Su control del poder era firme, pero frágil, y Trevor lo sabía mejor que nadie. La idea había sido sencilla y elegante en su ejecución. Trevor y Eleanor se sentaron juntos una noche tarde en una suite de hotel con poca luz. El brillo del horizonte de la ciudad proyectaba largas sombras sobre la habitación. Siempre habían sido planificadores meticulosos y esta vez no sería diferente. Ya habían repasado los detalles cientos de veces, asegurándose de que no hubiera cabos sueltos ni margen de error. El objetivo era Thomas Baker,
el marido separado de Eleanor, un hombre de negocios rico con demasiadas conexiones, demasiada influencia, se había convertido en un lastre, alguien que amenazaba con exponerlo todo. Thomas había sido un obstáculo en sus ambiciones compartidas, un obstáculo que ya no podían permitirse. La mirada fría y calculadora de Eleanor nunca vaciló mientras delineaba el plan. Ella y Trevor habían pasado semanas siguiendo los movimientos de Baker, aprendiendo sus hábitos e identificando sus vulnerabilidades. Trevor escuchó atentamente y asintió con la cabeza. Había manejado problemas como este antes, más veces de las que quería admitir. Quitar a Thomas Baker sería limpio y eficiente. Trevor era un maestro en esas cosas y sabía exactamente cómo manipular las circunstancias para que pareciera un desafortunado accidente. Un accidente automovilístico, un infarto, un atraco aleatorio salió mal. Tenían cientos de formas de asegurarse de que Thomas nunca volviera a representar una amenaza, pero no se trataba solo de eliminar a Thomas, se trataba de asegurar su futuro. Con él fuera de escena, Eleanor heredaría el imperio en expansión que Thomas había construido y Trevor obtendría total libertad para expandir su influencia. Juntos reinarían. Una vez que se haya ido, dijo Trevor, podremos controlar todo. Nadie se interpondrá en nuestro camino. Los labios de Eleanor se curvaron en una sonrisa, pero sus ojos permanecieron agudos y calculadores. Ambos sabían que el plan no era solo una transacción comercial, fue algo personal. Thomas la había lastimado, la había traicionado de maneras que Trevor nunca podría entender. Pero Trevor no necesitaba entender las emociones detrás de esto, solo necesitaba saber que el plan funcionaría. Pusieron las ruedas en movimiento, el dinero se canalizó a las personas adecuadas, cada una de las cuales desconocía la trama más amplia de la que formaban parte. El momento fue perfecto, todo estaba alineado, nada podría salir mal. Pero mientras Trevor se deleitaba con la belleza de su orquestación, una sensación persistente en la boca del estómago le dijo que algo no estaba del todo bien. Tal vez fue la forma en que la sonrisa de Eleanor nunca llegó a sus ojos, o la vacilación en su voz cuando habló de ciertos aspectos del plan. Trevor le restó importancia. Después de todo, él había manejado cosas peores. Sin embargo, no podía quitarse la sensación. Algo estaba mal. Era una leve molestia, de esas que solo aquellos que habían caminado en la oscuridad podían reconocer. Pero Trevor Morrison tenía el don de ignorar esas cosas. Este fue el momento que definiría su legado. Se suponía que debía estar limpio, una eliminación silenciosa de un problema. Nadie lo sabría jamás, pero Trevor pronto aprendió lo rápido que las cosas podían desmoronarse. La primera señal de problemas llegó en las primeras horas de la mañana, cuando un vídeo granulado, tembloroso, pero innegablemente condenatorio, comenzó a extenderse como la pólvora por Internet. Fue una conversación entre Trevor y Eleanor, capturada por una cámara oculta dentro de su sala de reuniones privada. El vídeo los mostraba hablando del asesinato de Thomas Baker, en voz baja pero inconfundible. Sus palabras fueron una escalofriante confirmación del plan que se había puesto en marcha. Las redes sociales explotaron casi de inmediato. Los usuarios inundaron todas las plataformas con hashtags, especulaciones y condenas. Los medios de comunicación se enteraron del vídeo y comenzaron a transmitirlo en segmentos en bucle, mientras sus presentadores miraban a las cámaras con una mezcla de sorpresa e incredulidad. La historia estaba en todas partes. El pánico se apoderó de Trevor. Su teléfono sonaba sin parar y le llegaban mensajes de aliados, enemigos y periodistas por igual. Intentó cerrarlo, pero el daño ya estaba hecho. El vídeo estaba demasiado difundido, demasiado condenatorio. Su imperio se estaba desmoronando en tiempo real y Trevor poco podía hacer más que observar cómo caían los pedazos. Eleanor, siempre estratega, no estaba por ningún lado. La mente de Trevor se aceleró. ¿Había filtrado el vídeo ella misma o era obra de otra persona?
¿Alguien había descubierto su plan o era obra de alguien más cercano, alguien dentro de su círculo? Trevor intentó mantener el control, pidiendo favores y exigiendo control de daños, pero no fue suficiente. La historia se había revelado de par en par y ya no había forma de detenerla. Mientras los reporteros se agolpaban frente a su ático, con micrófonos y cámaras frente a su cara, Trevor comprendió una verdad espantosa. La narrativa ya no estaba bajo su control. Se volvió hacia su equipo de confianza y ladró órdenes, pero la mirada en sus ojos se lo dijo todo. Había miedo allí, temor de no estar seguros de hasta dónde llegarían las consecuencias. Y luego hubo algo más, un tranquilo entendimiento de que ninguna cantidad de dinero o poder podría solucionar esto. La ausencia de Eleanor solo empeoró las cosas. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué no estaba ella allí, a su lado, como siempre habían estado antes? La mente de Trevor volvió a correr, esta vez con posibilidades más oscuras. ¿Se había vuelto contra él? ¿O algo había salido terriblemente mal? En medio del caos, mientras su teléfono volvía a sonar, Trevor vio el titular aparecer en su pantalla: el multimillonario Trevor Morrison y la presunta cómplice de la conspiración, Eleanor Baker, atrapados en un complot de asesinato. Las consecuencias habían comenzado y apenas estaban comenzando. El descenso fue más rápido de lo que Trevor hubiera imaginado. En un momento estaba parado en la cima, intocable, y al siguiente estaba siendo arrastrado a las profundidades de su propia caída. El primer golpe le llegó cuando intentó acceder a sus cuentas extraterritoriales, su último bastión de seguridad financiera. Cada intento de inicio de sesión se topaba con una barrera impenetrable. Sus fondos estaban congelados, bloqueados por una serie de códigos intrincados y obstáculos legales. Alguien había actuado más rápido de lo que podía anticipar, desmantelando toda su red financiera. Los miles de millones que alguna vez habían sido su red de seguridad habían desaparecido, deslizándose entre sus dedos como arena. La desesperación se retorció en sus entrañas cuando la realidad de su situación se hizo presente. Uno por uno, sus leales empleados se volvieron contra él. Los hombres y mujeres que alguna vez se habían sometido a todas sus órdenes se sintieron repentinamente envalentonados. Los susurros de traición se extendieron como la pólvora dentro de los muros de su empresa. Sabían que estaba acabado. Los altos mandos que alguna vez habían sido sus aliados más cercanos ahora se apresuraban a cortar lazos, distanciándose de los escombros en los que se había convertido. Su imperio se estaba desmoronando y no quedaba nadie para ayudarlo. Cuando llegó el FBI, Trevor ya había comenzado a prepararse mentalmente para lo que se avecinaba. Pero incluso entonces, la escena era poética en su ironía. Se paró junto a las enormes ventanas de su ático, observando las luces intermitentes de los SUV negros que se encontraban debajo mientras se detenían en su edificio. Los agentes inundaron el vestíbulo con pasos pesados y decididos. Trevor había pasado años rodeándose de los mejores abogados, las mejores defensas legales que el dinero podía comprar, y sin embargo allí estaban, a las puertas de su casa. Alguna vez había sido un hombre de poder, un símbolo de riqueza inexpugnable, pero ahora era un hombre marcado para la destrucción. Señor Morrison, dijo un agente, dando un paso adelante con expresión severa, tenemos una orden de arresto. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. No había lugar para el desafío ni para una escapatoria inteligente. Su mundo se había convertido en cenizas y no podía detenerlo. Mientras tanto, el mundo de Eleanor se estaba desintegrando con la misma rapidez. La vida glamorosa que había construido con Trevor ya no existía. Sus clientes, que alguna vez fueron leales y buscaron su consejo, se retiraron en masa. La reputación lo era todo en su mundo y la suya ahora estaba irrevocablemente destrozada. Los medios de comunicación la describieron como cómplice de un complot de asesinato y el público fue implacable. Siempre se había enorgullecido de su control, pero ahora ese control se le había escapado de las manos, dejando nada más que pánico a su paso.
La desesperación nubló todos sus pensamientos, mientras su teléfono sonaba incesantemente. Las llamadas de antiguos aliados se convirtieron en insultos, las invitaciones a reuniones se convirtieron en amenazas, sus teléfonos fueron pirateados y sus correos electrónicos interceptados. El elegante barniz que había elaborado con tanto cuidado se estaba despegando, y debajo estaba la pura verdad. No tenía a dónde huir. Mientras los muros los rodeaban a ambos, Trevor y Eleanor se aferraron a lo único que les quedaba, su negación. Trevor todavía insistía en que podía arreglar esto, que podía escapar de la soga que le apretaba el cuello. Eleanor intentó convencerse a sí misma de que el mundo cambiaría, que encontrarían una salida a este lío, pero en el fondo ambos sabían la verdad. El colapso fue inevitable. Thomas Baker estaba vivo. Nadie lo esperaba, ni Trevor ni Eleanor, y ciertamente nadie que observe cómo se desarrolla el caos desde afuera. Pero Thomas había sobrevivido al complot contra él. Siempre había sabido que llegaría a esto. Los había estado observando durante meses, esperando el momento perfecto para atacar. Mientras los medios y las autoridades acosaban a Trevor y Eleanor, Thomas permaneció en las sombras, un fantasma en el sistema. Su vida ahora estaba muy lejos del mundo que alguna vez había conocido. Thomas, exagente militar con experiencia en operaciones encubiertas, siempre había vivido tranquilamente, mezclándose con las masas comunes y corrientes, pero no había nada ordinario en él. Su formación, su experiencia en los rincones más oscuros del mundo, lo habían convertido en un maestro de la supervivencia. El plan para destruir el imperio de Trevor había sido idea suya desde el principio. Conocía las vulnerabilidades de Trevor mejor que nadie. Había sobrevivido al intento de asesinato, desapareció sin dejar rastro y comenzó su silenciosa y meticulosa venganza. Con la ayuda de Mateo, un hacker y exoficial de inteligencia con conexiones a algunas de las redes cibernéticas más sofisticadas, Thomas había comenzado a desmantelar el imperio de Trevor. Mateo era una figura tranquila y sencilla, el tipo de hombre que podía colarse en cualquier red digital sin ser visto. Sus habilidades eran incomparables y junto con las tácticas precisas de Thomas, habían comenzado a atacar el corazón del imperio de Trevor. El trabajo de Mateo había comenzado con las cuentas extraterritoriales, bloqueando todos los activos, congelando todas las cuentas. Fue solo el comienzo. Se infiltraron en las redes financieras de Trevor, expusieron sus secretos y manipularon el sistema para garantizar que el imperio de Trevor se desmoronara desde dentro. Cada paso del plan se había ejecutado a la perfección. Pero Thomas tenía en mente algo más que la simple destrucción financiera. Quería romper con Trevor y Eleanor de todas las formas posibles, verlos desmoronarse como lo habían hecho una vez con él. Mientras miraba los titulares, no pudo evitar sentir una sombría satisfacción. Trevor, el hombre que había destruido tantas vidas sin pensarlo dos veces, ahora estaba viendo cómo su propia vida implosionaba. Mateo, sentado a su lado en una habitación pequeña y con poca luz, miró a su aliado. «Es casi la hora», dijo en voz baja. «Se romperán pronto». Tomás asintió. Sabía que era verdad. Los muros se estaban cerrando sobre Trevor y Eleanor, pero aún había más por venir. Lo habían subestimado y ahora era su turno de presenciar su caída. La trampa estaba tendida, y Thomas Baker estaba observando cómo se desarrollaba todo, desde las sombras que había elegido, esperando que se desarrollara el acto final. Tom no buscó venganza con rabia o caos, lo orquestó como una sinfonía, cada nota planificada, cada crescendo cronometrado para golpear el corazón del imperio de Trevor Morrison. El primer paso fue financiero. Mateo se había infiltrado en las redes internas de Morrison Global, redirigiendo sutilmente fondos, exponiendo empresas fantasma y filtrando archivos de evasión fiscal a las autoridades internacionales. De la noche a la mañana, los reguladores congelaron cuentas e iniciaron investigaciones en varios continentes. Los inversores entraron en pánico, los accionistas se retiraron y el imperio financiero de Trevor comenzó a perder dinero. Luego vinieron las pruebas.
A través de canales cifrados, Tom comenzó a publicar información cuidadosamente seleccionada, correos electrónicos, notas de voz, escaneos de libros de contabilidad, cada uno de los cuales vinculaba a Trevor con una larga lista de acuerdos ilícitos. Los políticos corruptos que alguna vez se habían inclinado ante Trevor ahora se apresuraron a negar la asociación. Varios se convirtieron en testigos de Estado a cambio de inmunidad. Incluso los lugartenientes de confianza dentro de la propia organización de Trevor cambiaron y cada testimonio erosionó la ilusión de invencibilidad. Mientras tanto, Eleanor estaba sentada en una celda fría y gris. Su poder, belleza y encanto carecían de significado dentro de los muros de concreto. Todavía creía que podía manipular su salida. Todavía pensaba que Trevor encontraría una manera de liberarla. Pero pasaron los días, luego semanas. Sus llamadas quedaron sin respuesta, su equipo legal se disolvió lentamente y su nombre ahora era sinónimo de escándalo y traición. Sin embargo, lo que más la perseguía era la sensación de que alguien más estaba moviendo los hilos, que esta caída no era solo el fracaso de Trevor, sino parte de algo mucho más grande. Y ella no tenía idea de quién. De regreso al tribunal, Trevor entró como un hombre aferrado a una identidad que ya no existía. Sus trajes a medida y su lengua plateada no pudieron ocultar el creciente pánico en sus ojos. La sala del tribunal fue el escenario de su perdición. Documentos, grabaciones de audio y rostros de su pasado subieron al estrado, cada uno de ellos un puñal contra el mito que había construido. Su otrora leal director financiero contó cada soborno, un ex senador describió las reuniones privadas en voz baja, incluso un guardaespaldas confesó haber limpiado líos inconvenientes. Luego vino el golpe final. Un testigo digital anónimo presentó un expediente que vinculaba a Trevor con un crimen nunca antes revelado, uno tan enterrado que incluso Trevor había olvidado sus cabos sueltos, su rostro palideció, su voz se quebró. La sala del tribunal observó, absorta, cómo el hombre que una vez gobernó las ciudades ahora estaba expuesto, desmantelado por un fantasma. Al final del juicio ya no se temía a Trevor, era una advertencia, y Tom estaba lejos de haber terminado. En la tranquila ciudad de Livingston, Montana, el hombre alguna vez conocido como Thomas Baker pasó ahora James Wilson. Vivía en una casa modesta cerca de las afueras de la ciudad, situada junto a un río de corriente lenta y rodeada de pinos. Sus días eran simples, restauraba muebles antiguos en una pequeña tienda en Main Street, charlaba con los lugareños sobre nada más que las vetas de la madera y los colores de los tintes. Sus manos, antes entrenadas para desmantelar armas, ahora lijaban roble con cuidadosa precisión. Pero bajo la calma, James permaneció alerta. Escondido en la parte trasera de su tienda había una habitación segura, una reliquia de otra vida. Allí, las transmisiones encriptadas rastrearon la ubicación de la prisión de Eleanor, las actualizaciones de la sentencia de Trevor y el lento e inevitable declive de cualquier otra persona que hubiera desempeñado un papel en lo que casi lo había matado. El sistema de inteligencia artificial de Mateo monitoreó las conversaciones en la web oscura, las anomalías financieras y las filtraciones gubernamentales. En silencio y con firmeza, James se mantuvo adelante. Ya no anhelaba el caos, pero nunca lo olvidó. No pudo. Era parte de él, al igual que las cicatrices que le recorrían el costado y las pesadillas que aparecían en las noches frías. Vivir como James Wilson le dio paz, pero si alguna vez la paz se rompiera, Thomas Baker estaría listo. Un leve zumbido de tensión resonó en la pacífica vida de Tom en Livingston. Comenzó con una consulta anónima, un único correo electrónico críptico que llegó a la bandeja de entrada de Mateo buscando respuestas. ¿Quieres saber quién está detrás de la caída de Trevor Morrison? ¿Estás dispuesto a hablar? Mateo se apresuró a analizar la fuente. No era un investigador ordinario, se trataba de alguien con acceso a las redes adecuadas, alguien que tenía los recursos para rastrear la verdad. El correo electrónico se remontaba a un socio de Trevor,
una figura oscura que había observado en silencio los escombros desde la barrera. Un antiguo socio comercial o quizás un cobrador de deudas convertido en parte interesada. Quienquiera que fueran, habían empezado a husmear, a hacer preguntas y a excavar donde no debían. La advertencia de Mateo fue inmediata. Alguien se acerca. Necesitamos actuar rápido. Tom se dio cuenta de que su pasado, enterrado con tanto cuidado, ahora estaba en riesgo. Ya no se trataba solo de Trevor o Eleanor. Esta era una nueva amenaza. Alguien lo estaba buscando activamente, buscando las últimas piezas de su plan. Tom estaba de pie en su pequeño taller, con las manos quietas mientras miraba las señales de vigilancia. Podía sentir el peso de la decisión presionándolo. Había llegado demasiado lejos para permitir que alguien lo derrumbara todo ahora. La solución fue sencilla, tranquilo, eficiente. El asociado desaparecería. Un cambio sutil en el mundo digital borraría todo rastro de su existencia. Una última operación silenciosa para mantener enterrado el pasado donde pertenecía. Tom no era un hombre que dejaba cabos sueltos. Cuando se dieran cuenta de que la amenaza había desaparecido, ya sería demasiado tarde. El pasado seguiría siendo exactamente eso, sin encontrar y olvidado. La celda de Trevor Morrison estaba muy lejos del ático que una vez había llamado hogar. Las paredes, grises y frías, parecían una jaula a su alrededor. Su mente, antes aguda y calculadora, ahora estaba fracturada por el peso de su caída. Murmuró para sí mismo en la oscuridad, hablando de venganza, de recuperar lo perdido. Pero los muros de la prisión lo mantuvieron anclado en la brutal verdad. Su imperio había desaparecido, y el hombre que lo había destruido todavía estaba ahí afuera. A la mente de Eleanor no le fue mucho mejor. El aislamiento de su celda carcomía su cordura y su otrora prístina belleza se desvanecía en una versión pálida y desgastada de sí misma. Pasó sus días en un silencio paranoico, atormentada por los susurros del mundo exterior. Cada sonido en el pasillo, cada cambio en el aire, parecía indicar una amenaza. Fue un guardia, un compañero de prisión, o alguien más venía por ella, alguien a quien ya no podía controlar. La verdad de su participación en el complot había aplastado su reputación, pero era el miedo implacable de lo que realmente le había sucedido a Tom lo que consumía sus pensamientos. Le temía más que a la prisión misma. El mayor castigo que enfrentaron no fueron los muros que los confinaban, era el conocimiento de que en algún lugar Thomas Baker, James Wilson, era libre, vivía su vida y observaba desde lejos, un hombre al que habían subestimado, un hombre que los había burlado en todo momento, había ganado y ellos lo sabían, y ese conocimiento los perseguiría por el resto de sus vidas. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Tom cerró las puertas de su pequeño taller con cuidado deliberado, cada movimiento lento y preciso, giró la llave en la cerradura, asegurando el edificio con la misma atención metódica que había aplicado a cada detalle de su vida. El suave clic de la cerradura resonó en el silencio de la habitación, señalando el final de otro día. En el interior, la mesa de trabajo estaba en silencio y las herramientas dispersas estaban cuidadosamente colocadas a un lado. No sintió alegría ni triunfo. No hubo satisfacción en esto, solo la claridad que surgió al ver sus planes hacerse realidad. Se había hecho justicia, pero había tenido un coste. El pasado ya no estaba, enterrado bajo capas de decisiones silenciosas y cálculos fríos. Cogió el vaso pequeño que había sobre la encimera, se sirvió un poco de bourbon y lo llevó a la habitación vacía. Sin palabras, solo el silencioso reconocimiento de lo que había logrado. Cuando se dio vuelta para irse, miró las pequeñas cámaras escondidas en los rincones de la habitación, todavía grabando, todavía mirando. Los reinició, asegurándose de que continuarían su vigilia silenciosa. La puerta se cerró detrás de él. Nunca conoces realmente a la persona a la que traicionas.